Me pusiste como, sí, ya estoy grabando, ¿no, Natalia? Sí, profe, sí, sí. Bueno, este, bueno, ¿por dónde empezamos, chicos? ¿Qué es lo que tenían que, alguna pregunta de la clase pasada, algún tema que no se haya entendido bien, que quieren que repitamos? Yo estuve haciendo un par de ejercicios de lo que me faltaba de tiro oblicuo y eso, ya me estoy poniendo al día. Bueno, Así que me costó ponerle lo de lo que es encuentro, pero nada, después profundizo más, pero mandando mensajes, no tengo problema. bueno, dale, No perdemos tiempo ahora. dale. ¿Qué fue el último que vimos nosotros de teoría? ¿Hasta dónde llegamos? Dijo que iba a terminar de dar lo que, bueno, lo que era el tema de, para dinámica, está, lo de dinámica, Sí, para dar lo del tiro circular y todo movimiento eso. circular. Claro, pero Bueno, vimos resortes ya. sí, Sí, empezamos a ver lo de resortes. ¿Vimos resortes conectados en serie y en paralelo? sí, Sí. ¿Sí? Y sí. déjame ver. Este, bueno, nos faltaría entonces, vamos a empezar con movimiento circular. ¿Sí? Perfecto. Entonces, chicos, vamos a ver primero la teoría de movimiento circular. ¿Sí? Y una vez que terminemos con eso, agregamos los ejercicios de dinámica correspondientes a movimiento circular. Así todo el tema lo vemos en uno solo. ¿Eh? ¿Les parece? Ok, perfecto. Dale. Bueno, entonces, mira, Bien, arran- vamos a agarrar esto. arrancamos de cero. Vamos a empezar definiendo cómo se miden los ángulos. ¿Está bien? Ok, Vos sabés que, espérate, a ver, deja que me ubico con la cámara acá. ahí está. Un poco la computadora. Ahí estamos. Vos sabés que para medir ángulos tenemos, por un lado, el sistema sexagesimal, que es el que estamos acostumbrados, pero por otro lado está el sistema circular. El sistema circular, que es el que usan ustedes en análisis matemático. Este es el que se usa, el sistema sexagesimal es el que usamos cotidianamente, ¿viste? En geometría, es decir, en el uso de todos los días. Y este es el que usan ustedes en matemática. Entonces, en el sistema sexagesimal, la unidad que se usa es el grado sexagesimal. Sexagesimal. ¿Y cómo se define el grado sexagesimal? El asunto es así, mirá. Cuando se cortan perpendicularmente dos rectas, se forman cuatro ángulos iguales, ¿no es así? Cada uno de esos ángulos se llama ángulo recto. Si yo al ángulo recto, si al ángulo recto lo divido en 90 partes, cada una de esas partes, por definición, es un grado sexagesimal. ¿Sí? Entonces, de acá surge, ¿ves? ¿Qué sería un grado sexagesimal? Es la 90ª parte de un ángulo recto. 10 grados, ¿no sería? ¿Cómo? No, un No, grado. 10 no, 1 grado. Un Está grado. bien. Un grado. ¿Viste? El ángulo recto tiene 90 grados, justamente. Sí, De el ahí, 90, sí. claro, ¿ves? Entonces, de ahí es que el ángulo recto es de 90 grados. Después vos tenés un ángulo que vale dos ángulos rectos, ¿ves? Se llama ángulo llano, que obviamente vale 180 grados. Y por último, si vos acá pegás la vuelta completa, entonces tenés cuatro ángulos rectos, ¿está bien? Cuatro ángulos rectos, que serían 360 grados, y a esto se lo llama ángulo de un giro
ángulo de un giro, o en física, una revolución. Es una vuelta completa. Una revolución es una vuelta completa. Entonces, para nosotros, una revolución, ¿sí?, o una vuelta, ¿sí?, equivale a 360 grados. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Todo esto para llegar a decir que una revolución, una vuelta, son 360 grados. Pero valió la pena definir de dónde venía el tema del grado sexagesimal. Chicos, perdón, profe. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo yo tengo que hacer? Porque ahora pide que, bueno, que los apruebe yo para entrar a la reunión, ¿no? Y me dice Flor que, bueno, que a ella también, pero yo... Ah, ¿Flor es Florencia Franco? Sí, sí, sí. Ah, listo, 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 genial. Porque digo, no me aparece nada, ¿qué pasó? Perdón. ¿Hay alguien nuevo, che, que se está anotando? Porque yo tengo 7, 8 anotados en la lista. De nombres que no participan nunca en la... Sí. Sí, Mandaron la lista. ¿Te acuerdas que hace un par de clases les pedí que hicieran una lista con los mails, los teléfonos, todo? ujú. Sí, ¿La mandaron ya actualizada, definitiva? sí, creo que sí. Creo que Lucía lo hizo, Sí, Lucía. la mandó a grupo. ¿no? Sí, Y lo mandó al grupo. Bueno, mandámela de vuelta, por favor, así ya la tengo ya como definitiva y no la... y me baso en esa, ya está. Después no mandas. Bueno, chicos, ahora, en el sistema circular, volvemos a esto, en el sistema circular, la unidad que se utiliza es el radián. Es el radián. En realidad, el radián no es una unidad propiamente dicha, porque el radián es un cociente entre dos longitudes. En este sistema circular, lo que se toma como referencia para medir los ángulos es la relación que hay entre el arco y el radio. ¿Sí? ¿Ves? Este es el ángulo, ¿no? Esto es el arco y el radio. Entonces, para nosotros, el ángulo va a ser igual al cociente entre el arco y el radio. Esto lo escribimos así, ¿ves? El ángulo es el cociente entre el arco y el radio. Y el ángulo se mantiene, esta abertura se mantiene siempre igual, independientemente de cuál sea el radio de la circunferencia. Porque si yo, por ejemplo, pongo una circunferencia más grande, de mayor radio, entonces me aumenta el radio, ¿ves? Me aumenta el radio, está bien, pero proporcionalmente me aumenta también el arco. Entonces siempre la relación entre el arco y el radio va a ser constante, cualquiera sea el radio. Y a esa relación me termina definiendo el ángulo. Pero fíjate que el ángulo así medido es un cociente entre los centímetros del arco y los centímetros del radio. Y esto en realidad es 1. ¿Me entendés? Porque centímetro sobre centímetro es 1. Pero para no decir 1, que queda feo, decir un ángulo vale, qué sé yo, 18 unos, no es elegante. Entonces, a este 1 se le da un nombre especial que es radián. ¿Sí? Pero acordate, el radián no es un ángulo propiamente dicho, no es una unidad propiamente dicho, sino que es una relación de dos longitudes. Ahora vos fíjate una cosa, mirá, cuando el ángulo corresponde a una revolución, o sea, una vuelta completa, ¿ves? Cuando yo acá doy una vuelta completa, el arco abarcado es el perímetro de la circunferencia. Entonces, vos fíjate que para esta situación, ¿ves? Cuando el ángulo es igual a una revolución, el arco pasa a ser 2π por radio, que es el perímetro. Quiere decir entonces que una revolución, ¿sí?, va a ser igual, ¿ves? En vez de θ pongo una revolución, y en vez de S pongo 2π por radio. Y si esto lo divido por el radio para sacar el ángulo,
Esto me queda entonces, en definitiva, que una revolución equivale a 2 pi radianes. ¿Sí? Conclusión entonces, vos fíjate, mirá, una revolución por un lado vale 2 pi radianes, y por otro lado son 360 grados. Entonces de acá podemos decir nosotros que una revolución representa 360 grados y a la vez representa 2 pi radianes. Y esto es lo que nos tenemos que acordar nosotros cuando trabajemos en cinemática de las rotaciones. Cada vuelta equivale a 2 pi radianes. Bueno, y si ustedes quieren hacer el pasaje de unidades, de radianes a grados o viceversa, es simplemente hacer una regla de 3. Por ejemplo, mira, un ángulo de 60 grados, ¿cuántos radianes son? Chicos, es sencillo, ustedes plantean, si 360 grados representan 2 pi radianes, entonces 60 grados representa x, ¿ves? Que es una regla de 3. Sería 60 por 2 pi dividido 360. ¿Sí? Entonces fíjate, 2 por 60 es 120, y 360 es un tercio esto. Esto representa pi sobre 3 radianes, ¿ves? Y al revés, si yo quiero saber, por ejemplo, si el ángulo es de 1 radián, ¿cuántos grados son? Entonces planteo así, mira, si 2 pi radianes son 360 grados, entonces 1 radián va a ser x. ¿Sí? ¿Y x cuánto sería entonces? Sería 360 por 1 radián dividido 2 pi radianes. ¿Sí? O sea que 1 radián sería igual a 180 grados dividido pi. Y eso te da, vamos a hacer la cuenta, 180 dividido pi, esto es 57 grados, 17 minutos, 44 segundos y 81 centésimas. ¿Sí? Y ahí tenés entonces cuánto es un ángulo de 1 radián, un poquito menos de 60 grados. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Entonces, acuérdense que una revolución, 360 grados, equivale a 2 pi radianes. Y lo otro que se tiene que acordar, que lo vamos a usar mucho, es esto, ¿ves? Esto que está acá. El ángulo es la relación entre el arco y el radio. Es la forma que vamos a usar nosotros para medir ángulos. Bueno. Les mando la foto de esto. Perfecto, gracias. Este era un repasito, ¿viste? Como para ponernos todos a tono de lo que estamos hablando. Y ahora empezamos con movimiento circular. Para que se entienda más, vamos a arrancar con el movimiento circular uniforme. Sí. Profe, una consulta. Eso que explicó ahí era para explicarlo después que iba a explicar de revoluciones por minuto, ¿no? Exacto, claro, claro. Ah, justamente ahora viene ese tema. Buenísimo. Viste, como nosotros vamos a hablar de radianes por segundo, revoluciones por minuto, todas esas cosas, entonces tenemos que empezar con estas relaciones, ¿viste? Para ver de dónde sale. ¿Sí? Bueno, mira, un movimiento circular uniforme lo vamos a representar así, ¿ves? Como si fuese, bueno, obviamente un círculo, y vos imaginate acá una varilla que va girando, ¿ves? Una varilla que va girando. ¿Viste como en las películas de submarinos, el radar, viste, que va pegando la vueltita? ¿Sí? Sí, el radar localizador. Bueno, suponete que es eso, ese es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, el coso este va girando así, a medida que pasa el tiempo va tomando un ángulo cada vez más grande, ¿ves? Va haciendo así. Pero siempre, siempre va a tardar el mismo tiempo en dar una vuelta completa.
A ese tiempo lo vamos a llamar nosotros período. Y lo vamos a representar con letra T mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué es el período? Es el tiempo empleado en dar una vuelta completa. Una vuelta completa, sabes que es una revolución, ¿ves? Entonces, en definitiva, el periodo que es la cantidad de segundos que tarda en dar una revolución. ¿Está? Si el movimiento es circular uniforme, el periodo siempre es el mismo. Siempre tarda el mismo tiempo en dar una vuelta. Y otra magnitud que tenemos que definir nosotros es la frecuencia. La frecuencia, que la vamos a escribir con la letra F. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de vueltas, En un determinado tiempo. sí, en un segundo. Sí. La cantidad de vueltas en un segundo. Vamos a poner así, en unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Viste, como nosotros nos manejamos siempre con el sistema MKS, la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, para nosotros la frecuencia va a ser revoluciones por segundo, ¿ves? Y si vos te fijás, mirá, periodo que era, segundos sobre revoluciones, ¿ves? Y frecuencia que es, revoluciones por segundo. ¿Ves que es como que están al revés? Entonces, la frecuencia es la recíproca, ¿ves? Del periodo. ¿Se entiende, chicos? Lo cual es lógico, porque mira, vos fíjate, si el periodo se hace más chiquito, la frecuencia aumenta. Y está bien, si yo tardo menos en dar una vuelta completa, más vueltas voy a dar en un segundo. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Entonces, mientras mayor sea el periodo, menor es la frecuencia, y viceversa. De inverso. Son magnitudes inversas, sí, son inversas. Ahora, esta frecuencia, sí, se mide en realidad, la unidad sería 1 sobre segundo, ¿ves? Porque revoluciones, una vuelta es 1, ¿no? Y a esto se lo llama Hertz. Ah, la famosa frecuencia de ciclos por segundo. Claro, claro, ¿eh? Sí. De ahí viene, ¿viste? Los 50 Hz de la corriente alterna, es Sí. esto, ¿sí? La onda senoidal y todo eso, que en realidad sería un semicírculo, positivo y negativo. Es una función senoidal. Entonces vamos a ver que una función senoidal es como si fuese la proyección de un movimiento circular sobre un eje. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué quiere decir eso? Que el generador da 50 vueltas por segundo. Entonces te manda 50 ciclos de corriente por segundo, ¿ves? De ahí viene la frecuencia de 50 Hz. Pero resulta, chicos, que en mecánica, ¿viste? No se habla de Hertz, se habla de RPM. ¿Sí? Las RPM también son una frecuencia. Pero vos fijate, esto lo vamos a escribir con la letra N, ¿no? Las RPM son las vueltas por segundo, por minuto, revoluciones por minuto. Esto es RPM. En vez de decir cuántas vueltas por segundo, cuántas vueltas por minuto. ¿Me entienden? Es una frecuencia, es lo mismo, nada más que la frecuencia común, la que vamos a escribir con letra F, es en revoluciones por segundo. Y la que escribimos con la letra N es la frecuencia en revoluciones por minuto. Y el tema es muy fácil, porque mira, si yo te digo que un eje gira, por ejemplo, a 600 RPM, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en un minuto da 600 vueltas, 600 revoluciones. Entonces, en un segundo, que es 60 veces menos, ¿cuántas vueltas va a dar? Y 600 dividido 60, ¿ves? O sea, 10. ¿Me entendés? 600 RPM representan una frecuencia de 10 Hz. Porque estas son las vueltas por minuto, estas son las vueltas por segundo.
Y siempre, mirá, va a estar esta relación. N, o mejor dicho, la frecuencia va a ser igual a N dividido 60, ¿ves? Porque N es la vuelta por minuto y F son las vueltas por segundo, 60 veces más chica. Esta es la relación entre las RPM y los Hertz. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente definición entonces. Mando la foto. Bueno, entonces ahora vamos a definir nosotros qué es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Entonces, ¿ves? Suponete, ¿te acordás el cosito ese, la varillita esa del radar que iba girando? Suponete vos que en el tiempo inicial tiene acá un ángulo inicial, ¿ves? Y un ratito después, en un tiempo t, tiene este ángulo θ, ¿ves? Este es el ángulo inicial θ, y el ángulo final, ¿ves? θ0 y θ. Entonces, se define como velocidad angular a la relación entre el ángulo girado y el tiempo empleado. Esto en fórmula sería así, mirá. Velocidad angular es el ángulo dividido el tiempo. ¿Te das cuenta? Sería, mirá, el ángulo menos el ángulo inicial, dividido el tiempo menos el tiempo inicial. Y como yo el ángulo lo voy a medir en radianes y el tiempo lo mido en segundos, acá me queda la unidad que sería radianes por segundo, o si vos querés, 1 sobre segundo. Porque acuérdate que el radián es 1, es un cociente entre dos longitudes. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la definición de velocidad angular. La relación entre el ángulo girado y el tiempo que tardó en girarlo. Nosotros comúnmente, si decimos que cuando el tiempo es 0, ¿ves? El tiempo inicial es 0, el ángulo inicial es 0, esto nos queda simplificado a decir que omega es el ángulo sobre el tiempo, ¿ves? Como cuando hacíamos nosotros con la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando definimos velocidad? Que era delta x sobre delta t. Si cambiamos la x y ponemos el ángulo, el concepto es exactamente el mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí. ¿Se Sí, entiende? Bueno, y ahora viene el tema. Si la velocidad angular es constante, entonces es un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el que nos da velocidad angular constante. Bueno, ahora, esta velocidad angular se relaciona con el período, la frecuencia y las RPM. Porque fíjate, mirá, yo te digo a vos que la velocidad angular es el ángulo dividido el tiempo, ¿no es así? Pero si yo tomo un ángulo particular, que es una vuelta completa, ¿ves? Una vuelta completa, el tiempo que tengo que poner acá es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que a eso lo definimos período, ¿ves? Cuando el ángulo es una vuelta completa, 2pi radianes, el tiempo, por definición, es un período. Acuérdate que el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces acá me queda la fórmula de velocidad angular en función del período, ¿ves? La velocidad angular es 2pi sobre el período. Y después, como la frecuencia es la inversa del período, habíamos dicho nosotros, si reemplazo acá, me quedaría que la velocidad es 2pi, y en vez de poner 1 sobre t, coloco frecuencia, ¿ves?
Y ahí tengo la otra relación. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Y como habíamos dicho nosotros, que la frecuencia era igual a las revoluciones, las RPM dividido 60, entonces si reemplazo, me queda que omega es 2pi, y en vez de frecuencia pongo n sobre 60. O sea que entonces la velocidad angular es pi sobre 30 por n, ¿ves? Y ahí tengo la velocidad angular en función de las RPM. Conclusión, chicos. Yo la velocidad angular la puedo calcular, fíjate, a través del período, a través de la frecuencia o a través de las RPM. Las tres cosas son exactamente equivalentes. Depende cuál es el dato que tenga yo a mano para saber cuál de las tres tengo que utilizar. ¿Sí? Pero acá tenemos todo resumido entonces, que es la velocidad angular. Chicos, ¿se entendió? Sí, la Bueno, no. última dos partes de n sobre 60 y pi sobre 30, o sea, ahí es donde me quedé un poco. Ah, mira, viene de acá. Sí, sí. ¿La verdad que decíamos nosotros que la frecuencia en Hertz era las RPM dividido 60? O sea, lo reemplaza dentro de la fórmula. Claro, entonces, ¿ves? En esta fórmula, en vez de poner la F, pongo n sobre 60. Y después Sí. simplifico el 2 con el 60 y me queda pi sobre 30. Ah, o sea, es una simplificación directa Claro, ¿ves? reemplazando. El 2 y el 6 me queda 3 acá. Ahora entendí. Ah, Gracias, bueno, profe. listo. Bueno, ya saben entonces qué es la velocidad angular. Mando la foto. El siguiente concepto que tenemos que asimilar es el de velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Y acá viene el tema. Si acá tengo que hacer 3 círculos concéntricos, esto puede llevarme la vida, ¿eh? Uf. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Encima que soy horrible dibujando círculos. Mirá, yo no me avivé justo del otro lado, mira lo que tenía en la hoja. Fíjate, mira, ¿ves? Ah, perfecto. Se había quedado ahí, pero bueno, ya estamos de acá. Yo tenía un compás, pero no lo encuentro así. Pero bueno. Con una moneda, ¿no tenés una galletita por ahí a mano? No, nada, por desgracia. Bueno. Entonces, mirá lo que vamos a plantear nosotros ahora. Nosotros vamos a suponer que estamos hablando de un sólido, un cuerpo sólido, que gira en torno a un eje fijo. Un cuerpo sólido que gira en torno de un eje fijo. Es decir, ¿ves? Este punto que está acá, que es el eje, está siempre en el mismo lugar. Y esto siempre gira en torno a eso. Como si fuese, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Viste? La rueda de una ruleta, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, medio, no es ideal, pero una boleadora, por ejemplo. ¿Una boleadora? Sí. Y si, viste, vos que la revoleás con la mano, si la mano está siempre en el mismo lugar, sí. Sí. Ahora, si O vos sea, si estás galopando arriba de un caballo, como los indios, sí. ¿viste? Entonces no, porque el eje no está fijo. Sí. ¿Sabés qué sería, por ejemplo, la polea de un motor? Sí. ¿Viste? El motor está volunado al piso, entonces gira siempre en el mismo lugar. Ahí sí sería, ¿ves? Perdonen, voy a molestar con lo mismo. ¿Saben que no puedo? Me está diciendo, ponele, Pablo, que tengo que aceptar un muchacho. Sofi también quiere entrar y no puede. ¿Qué habrán puesto? ¿Un límite de 10 personas a las reuniones? Yo jamás puse un límite de nada. No, pero no por usted, porque modificaron lo que es Zoom. Porque antes, ¿se acuerda que entrábamos directo? Porque ya teníamos la contraseña y el usuario de la reunión. ¿Vos les pasaste a ellos? Ahora tenés que aceptarlos vos.
Sí, pero el tema es que no me figuran los demás, ponele, no me figura Sofi, no me figura el chico que me decía Pablo. Ah, no te aparecen las solicitudes. No, Te tienen que mandar a vos el mensaje, ¿viste? El correo para que vos lo agregues. porque antes me aparecía la parte de participantes, ¿viste? Pero Y ahora no. me voy a fijar en Gmail, a ver. A ver. Bueno, dale. No. Suspendemos un cachito, espera. Dejo de grabar hasta Sí, que por favor, soluciones profe. eso.